Hay momentos en la vida en los que todo parece alejarse, como si una fuerza invisible reorganizara tu mundo sin pedirte permiso. Personas que antes estaban, ahora ya no. Lugares que se sentían hogar, ahora se vuelven extraños. Y en medio de ese silencio inesperado, apareces tú. Dime algo. ¿Alguna vez sentiste que tu vida, de pronto, se quedó demasiado callada? No es una pregunta casual. Es una grieta. Y si la estás sintiendo, es porque algo dentro de ti está empezando a despertar. La mayoría de las personas interpreta ese vacío como un error. Como si algo se hubiera roto. Como si la vida hubiera cometido una injusticia contigo. Pero hay algo que casi nadie te dice, algo que puede incomodar a tu mente, pero liberar algo mucho más profundo en ti. Tu soledad no es un castigo. Es un proceso. Y aquí es donde comienza algo interesante, porque en psicología existe un fenómeno llamado disonancia cognitiva. Es esa incomodidad que aparece cuando dos verdades chocan dentro de ti. Una parte dice, esto duele, algo está mal. Y otra susurra, ¿qué tal si esto tiene un propósito? Esa tensión es exactamente donde estás ahora. Tu mente quiere respuestas rápidas. Quiere llenar el vacío, distraerse, volver a lo conocido. Pero hay otra parte de ti, más silenciosa, más antigua, que no quiere escapar. Quiere entender. Y si te quedas un momento aquí, sin huir, vas a empezar a notar algo. Porque la soledad tiene una cualidad muy particular, elimina el ruido externo y amplifica el interno. De repente, pensamientos que ignorabas se vuelven insistentes. Emociones que evitabas, ahora piden ser sentidas. Recuerdos que enterraste, encuentran el camino de regreso. Esto no es casualidad. Es lo que en psicología profunda se conoce como emergencia del inconsciente. Y aunque suene complejo, es algo muy humano. Significa que partes de ti que estaban en la sombra, están buscando ser vistas. Ahora, aquí viene una pregunta que no todos se atreven a hacerse. ¿Quién eres, cuando nadie te está mirando? No tu rol. No tu imagen. No la versión que aprendiste a mostrar para encajar. Tú. Sin aplausos. Sin expectativas. Sin máscaras. Porque hay algo que empieza a suceder cuando la soledad se vuelve prolongada, el personaje empieza a desgastarse. Y eso puede dar miedo. Porque el ego, esa estructura que construiste para navegar el mundo, empieza a perder control. Y cuando eso ocurre, activa mecanismos de defensa, ansiedad, distracción, necesidad urgente de conexión externa. No porque algo esté mal contigo, sino porque estás entrando en territorio desconocido. Pero aquí está la paradoja, y presta atención a esto. Ese territorio desconocido, eres tú. Carl Jung hablaba de algo llamado la sombra. No como algo negativo, sino como todo aquello que reprimiste para ser aceptado. Tus deseos no expresados. Tus emociones no permitidas. Tus partes más auténticas que aprendieron a esconderse. Y la soledad tiene una habilidad casi quirúrgica para sacarlas a la superficie. Por eso incomoda. Porque no puedes escapar de ti. Pero también por eso transforma. Porque en ese encuentro, empieza algo poderoso, la integración. Ahora bien, no todo el mundo atraviesa este proceso de la misma manera. Algunos huyen. Se llenan de ruido. Se distraen constantemente. Y poco a poco, se desconectan aún más de sí mismos. Pero otros, aunque con miedo, deciden quedarse. Deciden escuchar.
Deciden atravesar esa niebla interna sin garantías. Y es ahí donde ocurre algo que no se puede explicar del todo, pero sí sentir. Empiezas a notar patrones. Empiezas a entender por qué ciertas cosas dolieron tanto. Empiezas a ver que muchas de tus decisiones no eran realmente tuyas. Es como si, por primera vez, te estuvieras observando desde fuera. Eso tiene un nombre, metacognición. La capacidad de observar tus propios pensamientos. Y cuando eso se activa, ya no puedes volver a ser el mismo. Porque empiezas a darte cuenta de algo incómodo, pero liberador. Gran parte de lo que creías que eras, era una construcción. Y entonces surge una pregunta aún más profunda. Si no soy eso, entonces, ¿quién soy? Quédate con esa pregunta. No la respondas todavía. Déjala abierta, porque esa es la puerta. Ahora, hay algo importante que necesitas entender. Este proceso no es lineal. No es cómodo. Y definitivamente, no es rápido. Habrá días donde sentirás claridad. Y otros donde todo parecerá aún más confuso. Eso es normal. Porque estás atravesando lo que muchos llaman la noche oscura del alma. Un estado donde lo viejo ya no encaja. Pero lo nuevo, aún no se revela completamente. Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría se rinde. Pero si tú estás aquí, escuchando esto, hay una alta probabilidad de que no seas como la mayoría. Porque algo en ti, ya decidió no ignorar más esta llamada. Y ahora quiero proponerte algo. No como creador de contenido. No como alguien que habla desde afuera. Sino como alguien que entiende lo que significa estar ahí. Quiero que hagas un pequeño acto, casi simbólico. Pero con un impacto más profundo de lo que parece. Escribe en los comentarios esta frase. Estoy listo para recordar quién soy. No lo hagas por interacción. Hazlo como una declaración interna. Porque cuando escribes algo, activas lo que en psicología se llama codificación activa. Tu mente deja de ser espectadora y se convierte en participante. Y en ese momento, algo cambia. No de forma mágica. Pero sí real. Porque estás marcando un punto de inicio. Ahora, respira un momento. Y vuelve a observar tu vida. Esa sensación de aislamiento. Esa desconexión. Ese silencio incómodo. ¿Y si no fuera el final de algo? ¿Y si fuera el inicio de una relación que evitaste durante años? La relación contigo. Porque aquí hay una verdad que puede incomodar, pero también liberar. Puedes estar rodeado de personas y seguir sintiéndote solo. Pero también puedes estar solo y empezar a sentirte completo. La diferencia no está afuera. Está en el nivel de conexión que tienes contigo mismo. Y la soledad, cuando deja de ser resistencia, se convierte en un puente hacia esa conexión. No es un vacío muerto. Es un espacio fértil. Un lugar donde, si te atreves a permanecer, empiezan a emerger cosas que no sabías que estaban en ti. Intuición. Claridad. Creatividad. Verdades que no necesitan validación externa. Pero todo eso, tiene un precio. Y ese precio es la incomodidad inicial de enfrentarte sin distracciones. La buena noticia es que no estás solo en esto, aunque lo parezca. Porque este proceso, es más común de lo que crees. Solo que pocos hablan de él con honestidad. Y aún menos, deciden atravesarlo conscientemente. Así que si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Hay algo en ti, que ya está en movimiento. Algo que no quiere seguir dormido.
Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, aunque sientas incertidumbre, confía en esto. No te estás perdiendo. Te estás encontrando. Pero primero, necesitas dejar de huir. Si has permanecido hasta aquí, algo dentro de ti ya tomó una decisión, aunque todavía no la hayas formulado con palabras. Porque hay un instante muy preciso en todo proceso interno, un punto casi imperceptible, donde dejas de preguntarte por qué me está pasando esto, y comienzas a sentir otra pregunta emerger desde más profundo. ¿Para qué? Ese pequeño cambio es enorme. Es el momento en que pasas de víctima de tu experiencia a observador de tu transformación. Y aunque suene sutil, en términos psicológicos eso implica una reestructuración cognitiva. Es decir, tu mente empieza a reinterpretar la realidad, no desde el dolor inmediato, sino desde el significado. Pero aquí es donde muchos se confunden. Porque esperan que esa nueva comprensión traiga alivio inmediato. Y no siempre es así. A veces, lo que trae primero es claridad. Y la claridad no siempre es cómoda. Porque empiezas a ver. Empiezas a ver relaciones que sostenías por miedo a estar solo. Empiezas a ver decisiones que tomaste para encajar, no para ser fiel a ti. Empiezas a ver versiones de ti mismo que ya no resuenan, pero que aún siguen presentes en tu vida. Y eso genera otra forma de tensión interna. Se llama disonancia identitaria. Es cuando quien estás siendo ya no coincide con quien estás empezando a descubrir que eres. Y ahí, justo ahí, aparece una sensación extraña. Como si estuvieras entre dos mundos. Ni completamente en el pasado. Ni completamente en el nuevo. Un terreno intermedio. Inestable, pero profundamente fértil. Es en ese espacio donde algo empieza a reorganizarse dentro de ti. Tus valores. Tus límites. Tu forma de percibir el amor, el tiempo, la vida. Y sin darte cuenta, comienzas a soltar. No porque quieras, sino porque ya no puedes sostener lo que no vibra contigo. Esto no es debilidad. Es coherencia emergente. Tu sistema interno está intentando alinearse. Y eso, inevitablemente, implica pérdidas. Pero aquí hay algo importante que necesitas comprender. No todas las pérdidas son retrocesos. Algunas son liberaciones disfrazadas. El problema es que tu mente está programada para evitar el dolor. Entonces interpreta cualquier pérdida como amenaza. Pero tu conciencia, si la escuchas con atención, empieza a distinguir. Empieza a notar que hay cosas que duelen, pero al mismo tiempo, alivian. Relaciones que se terminan y te dejan respirar. Situaciones que se caen y te devuelven energía. Silencios que pesan, pero también ordenan. Eso es un indicador claro de que algo en ti está evolucionando. Y aquí es donde entramos en un territorio más profundo. Porque lo que estás viviendo no es solo emocional. Es simbólico. Tu psique está utilizando experiencias externas para reflejar procesos internos. Carl Jung hablaba de esto como un lenguaje del alma. No literal, pero sí profundamente significativo. Por ejemplo, ese sentimiento de desconexión puede no ser solo social. Puede ser una señal de que estás desconectado de una parte esencial de ti. Ese vacío que sientes puede no ser ausencia. Puede ser espacio, esperando ser llenado con algo más auténtico. Y ese silencio, que tanto incomoda, puede ser la única forma en que tu voz interna puede finalmente ser escuchada. Pero para que eso ocurra, necesitas desarrollar una habilidad que casi nadie entrena.
La capacidad de estar contigo, sin necesidad de escapar. Esto en psicología se relaciona con la tolerancia al malestar. No como resignación, sino como presencia. Permanecer, incluso cuando no tienes respuestas. Escuchar, incluso cuando lo que surge incomoda. Sentir, sin necesidad de anestesiar. Porque hay algo que empieza a revelarse cuando haces eso. Algo que no viene de afuera. Tu intuición. Esa voz sutil, que no grita, pero sabe. Al principio es difícil distinguirla. Porque está rodeada de ruido mental. Pensamientos automáticos. Miedos aprendidos. Creencias heredadas. Pero si te mantienes en ese espacio el tiempo suficiente, algo cambia. Empiezas a notar la diferencia entre lo que piensas y lo que sabes. Y esa diferencia es clave. Porque ahí comienza a emerger una nueva forma de guiar tu vida. No desde la reacción, sino desde la conexión. Ahora, hay algo que probablemente ya empezaste a notar. Tu relación con el tiempo está cambiando. Antes todo era urgencia. Responder rápido. Decidir rápido. Avanzar rápido. Ahora, hay pausas. Momentos donde simplemente estás. Y aunque al inicio eso generaba ansiedad, poco a poco empieza a sentirse distinto. Más profundo. Más real. Esto tiene una explicación. Tu sistema nervioso está saliendo del estado constante de estimulación y entrando en un estado más regulado. Menos reactivo. Más receptivo. Y en ese estado, empiezas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeñas señales. Sincronicidades. Coincidencias que parecen tener sentido. Piensas en alguien y aparece. Recuerdas algo y encuentras una respuesta inesperada. Sientes una intuición y luego comprendes por qué. Esto no es casual. Es tu atención volviéndose más fina. Más consciente. Más conectada. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse aleatoria. Empieza a sentirse significativa. Pero aquí es donde necesitas tener cuidado. Porque tu mente puede intentar apropiarse de este proceso. Puede querer entenderlo todo. Controlarlo. Asegurarse de que todo tenga lógica. Y este camino no funciona así. No todo se explica. Algunas cosas se experimentan. Y eso requiere confianza. No en algo externo, sino en tu propio proceso. Porque aunque no lo veas completo, hay una dirección. Aunque no tengas el mapa, hay un movimiento. Y aunque no tengas certezas, hay algo en ti que sabe que no puede volver atrás. Esa es la señal más clara de transformación. No el bienestar constante, sino la imposibilidad de seguir siendo quien eras. Y eso, aunque duela, es profundamente liberador. Porque significa que estás dejando de vivir en automático. Estás empezando a elegir. A observar. A cuestionar. A redefinir. Y en ese proceso, inevitablemente, algo más comienza a emerger. Tu esencia. No como una idea abstracta, sino como una sensación concreta. Se siente como coherencia. Como paz sin motivo. Como claridad sin esfuerzo. Aparece en momentos breves al inicio. Instantes donde todo encaja, sin necesidad de explicarlo. Y luego se va. Pero deja una huella. Una referencia. Y cuanto más avanzas, más frecuentes se vuelven esos momentos. Hasta que un día, sin darte cuenta,
dejan de ser excepciones. Y empiezan a ser tu nueva forma de estar en el mundo. Pero para llegar ahí, hay algo que necesitas atravesar primero. La resistencia final. Ese impulso de volver a lo conocido. De retomar viejos patrones. De buscar seguridad en lo familiar, aunque ya no te haga bien. Es normal. Tu mente busca estabilidad. Pero tu conciencia busca verdad. Y ahora mismo, estás en medio de ese diálogo interno. Así que la pregunta no es si esto es difícil. La pregunta es: ¿estás dispuesto a seguir, incluso sin garantías? Porque lo que viene, no se construye desde la certeza. Se construye desde la presencia. Desde la honestidad brutal contigo mismo. Desde la capacidad de soltar, incluso lo que alguna vez fue importante. Y si algo dentro de ti dice sí, aunque sea en voz baja, entonces ya estás en camino. No hacia algo externo, sino hacia algo mucho más profundo. Hacia ti. Y en este punto, algo empieza a volverse imposible de ignorar. Ya no es solo una sensación pasajera. Ya no es solo una etapa incómoda que puedes disfrazar con distracciones. Es más profundo. Es como si una parte de ti hubiera despertado, y ahora no acepta volver a dormirse. Aquí es donde comienza una de las fases más intensas del proceso interno. Porque si has llegado hasta aquí, ya no estás luchando solo con tu entorno. Estás frente a frente contigo. Sin filtros. Sin justificaciones. Sin las historias que antes usabas para explicarte. Y eso puede ser abrumador. Porque empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Tu diálogo interno. Esa voz constante que comenta todo. Que juzga. Que compara. Que anticipa. Que teme. Antes estabas tan identificado con ella, que pensabas que eras tú. Pero ahora, empiezas a observarla. Y ese simple cambio, lo transforma todo. Porque cuando puedes observar un pensamiento, significa que ya no estás completamente dentro de él. Eso es desidentificación cognitiva. Y aunque suene técnico, lo que realmente significa es que estás empezando a liberarte. Pero cuidado, porque aquí aparece una trampa muy sutil. La mente, al sentirse observada, intenta adaptarse. Se vuelve más sofisticada. Más convincente. Puede incluso usar lenguaje espiritual para seguir teniendo control. Te dice cosas como: ya entendiste todo. Ya sanaste. Ya no necesitas profundizar más. Y si no estás atento, puedes caer en una nueva ilusión. Una versión más refinada del mismo ego. Por eso esta fase requiere algo más que comprensión. Requiere honestidad radical. La capacidad de mirarte, sin adornos. De reconocer que aún hay partes de ti que buscan validación. Que aún hay miedos disfrazados de certezas. Que aún hay patrones repitiéndose, aunque ahora los entiendas mejor. Y aquí es donde entra uno de los conceptos más transformadores de la psicología profunda. La integración. No se trata de eliminar tus sombras. No se trata de convertirte en alguien perfecto. Se trata de hacer consciente lo inconsciente y darle un lugar. Porque todo lo que rechazas, persiste. Pero lo que integras, se transforma. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Hay alguna parte de ti que todavía evitas mirar? Tal vez una emoción que te incomoda. Un recuerdo que preferirías olvidar. Un deseo que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo. Eso, ¿qué estás pensando ahora? Es una puerta.
Y no es casual que esté ahí. Tu psique no muestra nada antes de tiempo. Si algo emerge, es porque estás listo para verlo. Pero estar listo no significa que sea fácil. Porque cuando realmente empiezas a mirar hacia adentro, descubres contradicciones. Partes de ti que quieren cosas opuestas. Versiones de ti que no se entienden entre sí. Una parte que quiere avanzar. Y otra que tiene miedo de soltar. Una parte que busca libertad. Y otra que se aferra a lo conocido. Esto no es un error. Es estructura. Tu mente está compuesta por múltiples capas. Y durante años, algunas tomaron más protagonismo que otras. Y durante años, algunas tomaron más protagonismo que otras. Ahora, estás escuchando voces que antes estaban silenciadas. Y eso puede generar caos interno. Pero ese caos es reorganización. Es como si todo lo que estaba fuera de lugar estuviera buscando su sitio. Y en medio de ese proceso, hay algo que empieza a debilitarse. La necesidad de aprobación. Antes necesitabas que otros validaran tus decisiones. Que confirmaran que estabas en el camino correcto. Que te dijeran quién eras. Ahora, eso empieza a perder fuerza. No porque dejes de valorar a los demás, sino porque estás empezando a confiar en ti. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de depender completamente de la mirada externa, recuperas energía. Energía que antes estaba invertida en encajar. Ahora está disponible para construir. Para crear. Para explorar. Para vivir desde un lugar más auténtico. Pero este cambio también tiene consecuencias. Algunas personas ya no encajan contigo. Algunas dinámicas dejan de tener sentido. Algunas conversaciones se sienten vacías. Y eso puede generar otra sensación incómoda. Soledad dentro de la compañía. Estar rodeado, pero no conectado. Y aquí es donde necesitas recordar algo importante. No es que te estés alejando del mundo. Te estás acercando a ti. Y eso, inevitablemente, filtra lo que no está en sintonía. No como castigo, sino como ajuste. Como cuando una frecuencia cambia, y solo ciertas señales siguen siendo compatibles. Este proceso puede doler. Porque implica soltar versiones de tu vida que en algún momento fueron importantes. Pero también abre espacio. Espacio para relaciones más reales. Más conscientes. Más alineadas. Ahora, hay otro fenómeno que empieza a aparecer en esta fase. La percepción de propósito. No como una idea grandiosa o una misión épica, sino como una sensación interna de dirección. Como si algo en ti supiera hacia dónde moverse. Aunque no puedas explicarlo completamente. Eso es intuición alineada. Y se siente distinto. No tiene urgencia. No tiene ansiedad. No necesita convencerte. Simplemente, está. Y cuando la sigues, aunque sea en pequeños pasos, empiezas a notar algo. La vida responde. No de forma mágica. Pero sí coherente. Aparecen oportunidades. Conexiones. Ideas que antes no estaban disponibles. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú estás percibiendo diferente. Y esa nueva percepción abre caminos. Pero aquí viene el punto más desafiante de todos. Sostenerlo. Porque es fácil tener momentos de claridad. Lo difícil es vivir desde ellos. Integrarlos en lo cotidiano. En tus decisiones. En tus relaciones.
en tu forma de hablarte a ti mismo. Y eso requiere práctica. No perfecta, pero constante. Porque cada vez que eliges conciencia sobre automatismo, refuerzas una nueva forma de ser. Y cada vez que vuelves a lo antiguo, tienes la oportunidad de observarlo sin juicio y elegir distinto la próxima vez. Ese es el verdadero cambio. No eliminar el pasado, sino dejar de repetirlo inconscientemente. Y en medio de todo esto, hay algo que empieza a emerger con más fuerza. Silencio. Pero no el silencio incómodo del inicio, sino uno distinto, más estable, más profundo, más presente. Un silencio que no necesita ser llenado, porque ya no se siente vacío, se siente completo. Y cuando llegas a ese espacio, aunque sea por momentos, empiezas a entender algo que antes parecía imposible. Nunca estuviste realmente solo. Solo estabas desconectado. Y ahora, estás regresando. No a un lugar físico, sino a un estado. A una forma de habitarte. Más consciente. Más honesta. Más real. Y aunque el camino continúa. Y ahora, en este punto del camino, algo se aquieta. No porque todo esté resuelto. No porque tengas todas las respuestas. Sino porque ya no estás huyendo de las preguntas. Hay una diferencia sutil, pero decisiva. Antes buscabas entender para sentir control. Ahora empiezas a sentir, sin necesidad de entenderlo todo. Y eso, es madurez interna. Porque has atravesado el ruido, la confusión, la resistencia. Y poco a poco has aprendido a sostenerte en medio de lo incierto. Eso cambia la forma en que experimentas tu vida. Las cosas externas siguen ocurriendo. Los cambios, las pérdidas, los encuentros. Pero ya no te arrastran de la misma manera. Hay un espacio dentro de ti, que observa. Que respira antes de reaccionar. Que escucha antes de interpretar. Que siente, sin necesidad de escapar. Ese espacio, es presencia. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, todo se reorganiza. Tus decisiones dejan de ser impulsivas. Y se vuelven coherentes. Tus relaciones dejan de ser dependientes. Y se vuelven conscientes. Tu diálogo interno deja de ser crítico. Y se vuelve más compasivo. No perfecto. Pero real. Porque has entendido algo esencial. No viniste a convertirte en alguien distinto. Viniste a recordar quién eras, antes de todo el ruido. Y ese recuerdo no llega como una idea. Llega como una sensación. Una calma que no depende de lo que pase afuera. Una claridad que no necesita validación. Una dirección que no se impone, pero se siente. Es ahí donde comienza la integración. Todo lo que antes parecía fragmentado, empieza a encontrar su lugar. Tus errores, ya no son culpa. Son comprensión. Tus heridas, ya no son debilidad. Son profundidad. Tus sombras, ya no son algo que esconder. Son partes que ahora sabes sostener. Y en ese proceso, te vuelves más completo. No porque hayas eliminado lo incómodo, sino porque dejaste de pelear contigo. Y eso, libera una cantidad de energía que antes no estaba disponible. Energía que ahora puedes dirigir. Hacia lo que construyes. Hacia lo que eliges. Hacia lo que decides nutrir. Porque ya no estás reaccionando desde el vacío. Estás creando desde la conexión. Ahora, hay algo que empieza a transformarse también.
tu forma de ver a los demás. Antes esperabas que otros llenaran espacios internos, que respondieran a tus necesidades no resueltas, que te dieran lo que tú mismo no sabías darte. Ahora, eso cambia. No porque dejes de necesitar, sino porque empiezas a relacionarte desde otro lugar. Desde la elección, no desde la carencia. Y eso hace que todo sea más ligero, más honesto, más libre. Ya no necesitas que alguien se quede para sentirte completo. Pero eliges compartir porque quieres. Y esa diferencia lo transforma todo. Porque el amor deja de ser dependencia y se convierte en encuentro. Ahora, si miras hacia atrás, puedes ver el camino, los momentos de soledad, las dudas, las rupturas internas, todo eso que en su momento parecía confuso, empieza a tener sentido. No como una historia perfecta, sino como un proceso necesario. Cada parte cumplió una función. Cada caída te mostró algo. Cada silencio te acercó. Cada incomodidad te empujó hacia adentro. Y aunque no lo sabías en ese momento, todo estaba ocurriendo a favor de tu transformación. Eso es algo que solo se entiende cuando lo atraviesas, no antes. Por eso ahora hay una nueva forma de confiar. No en que todo será fácil, sino en que todo tendrá sentido, eventualmente. Y esa confianza no es ingenua. Es experiencia. Es haber estado en la incertidumbre. Y haber salido distinto. Más consciente. Más presente. Más tú. Ahora bien, esto no significa que nunca volverás a sentirte perdido. Habrá momentos donde el ruido regrese, donde la duda aparezca, donde viejos patrones intenten activarse. Pero hay algo que ya no cambia. Tu nivel de conciencia. Ya viste. Ya entendiste. Y aunque a veces olvides, hay una parte de ti que siempre recordará el camino de regreso. Eso es integración real. No eliminar la oscuridad, sino saber cómo moverte dentro de ella. Y desde ahí, la vida se vuelve distinta. Más simple, pero más profunda. Más silenciosa, pero más significativa. Empiezas a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un momento de calma. Una conversación real. Una decisión tomada desde la verdad. Y en esa simplicidad, encuentras algo que antes buscabas desesperadamente afuera. Sentido. No como una gran respuesta universal, sino como una experiencia cotidiana. Estar en coherencia contigo. Eso es suficiente. Y desde ahí, todo lo demás se construye. Paso a paso. Sin prisa. Sin necesidad de demostrar nada. Solo siendo. Porque al final, todo este camino, no se trataba de llegar a algún lugar. Se trataba de regresar. A ti. Y cuando crees que ya todo se ha asentado, la vida, con una sutileza casi imperceptible, te susurra, esto también es solo el comienzo. Porque vivir desde la conciencia no es un destino final, es una práctica. Una especie de arte invisible que se afina en lo cotidiano. En cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. En cómo te hablas cuando cometes un error. En cómo eliges, incluso cuando nadie está mirando. Ahí es donde realmente se ve la transformación. No en los grandes momentos, sino en los pequeños. En ese instante en que antes reaccionabas y ahora eliges pausar.
En ese pensamiento que antes te dominaba y ahora solo observas pasar. En esa emoción que antes evitabas y ahora puedes sostener sin romperte. Eso es poder real. No el que controla el exterior, sino el que comprende el interior. Y cuanto más habitas ese espacio, más empiezas a notar algo curioso. Tu necesidad de entenderlo todo disminuye. Ya no necesitas ponerle nombre a cada proceso, ni explicar cada cambio, ni justificar cada decisión. Simplemente sabes. Y ese saber no es lógico. Es intuitivo. Es corporal. Es silencioso. Se siente como una alineación interna. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuvieras dividido. Y en esa unidad hay paz. No una paz perfecta, sino una paz viva, que respira, que se mueve, que se adapta. Porque ahora entiendes que la estabilidad no viene de evitar el cambio, sino de aprender a moverte con él. Y eso te vuelve flexible, menos rígido con tus expectativas, menos duro contigo mismo, más abierto a lo que la vida trae, incluso cuando no coincide con tus planes. Porque algo dentro de ti ya no necesita controlar cada resultado. Confía. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de haber atravesado lo incierto y seguir aquí. Eso cambia tu relación con el miedo. El miedo ya no desaparece, pero deja de dirigir. Se vuelve una señal, no una orden. Lo escuchas, pero no te detiene. Y eso abre puertas. Puertas que antes ni siquiera considerabas. Nuevas formas de vivir. De expresarte. De conectar. Porque cuando dejas de actuar desde el miedo, empiezas a actuar desde la verdad. Y la verdad, aunque a veces incomode, siempre libera. Ahora, hay algo más que empieza a emerger. Una especie de responsabilidad interna. No impuesta, sino elegida. La responsabilidad de ser coherente contigo. De no traicionarte, por comodidad o por aprobación. De honrar lo que sientes, incluso cuando es incómodo. De sostener tu verdad, sin necesidad de imponerla. Eso requiere valentía. Pero también genera una fuerza tranquila. Una seguridad que no depende de la opinión externa. Y desde ahí, tu presencia cambia. Las personas lo perciben. No porque hagas algo diferente, sino porque hay algo distinto en cómo estás. Más presente. Más auténtico. Más real. Y eso, inevitablemente, impacta. No desde la intención de influir, sino desde la autenticidad de ser. Porque cuando alguien se encuentra consigo mismo, se convierte, sin quererlo, en un espejo para los demás. Un recordatorio silencioso de que también es posible. Y eso, tiene valor. No como algo que debes usar, sino como algo que naturalmente sucede. Ahora, si vuelves a mirar tu camino, tal vez puedas ver que nada fue en vano. Ni la confusión, ni la soledad, ni los momentos en que sentiste que todo se desmoronaba. Todo eso fue parte del proceso de deshacer lo que no eras, para permitir que emerja lo que sí. Y ese proceso continúa. No como una carga, sino como una expansión constante. Porque siempre habrá nuevas capas, nuevas comprensiones, nuevas versiones de ti, esperando ser descubiertas. Pero ahora, hay una diferencia fundamental. Ya no buscas fuera lo que solo puedes encontrar dentro.
Y eso cambia todo. Porque desde ese lugar, ya no estás intentando llenar un vacío. Estás expresando una plenitud. Y esa plenitud no es estática. Se mueve contigo. Crece contigo. Evoluciona contigo. Como la vida misma. Así que si en algún momento vuelves a sentir silencio, no lo temas. Escúchalo. Porque ahora sabes que ahí también hay algo esperándote. No para romperte, sino para revelarte una vez más.